Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Frecuencia Infinita, el espacio donde no venimos a distraernos del mundo, sino a comprenderlo de mejor forma. Hoy quiero hablarles de algo que casi nadie menciona en conversaciones normales, pero que todos sentimos alguna vez: el miedo a morir. Sí, ese pensamiento que aparece en silencio, de madrugada, cuando el ruido del día desaparece. Ese instante en que te preguntas: ¿y si hoy fuera mi último día? Pero existe algo más profundo, algo que muchas veces duele más que la misma muerte: el miedo a no haber vivido realmente. Así que hoy vamos a hablar de estos dos grandes miedos que tenemos. Bienvenidos una vez más a Frecuencia Infinita, el eco que brota de tu interior. Para empezar este interesante tema y esta interesante conversación de la noche, primero debemos de empezar con el tabú de la muerte. Vivimos como si la muerte fuera un error del sistema. La evitamos, no la nombramos, la escondemos detrás de los hospitales, rituales rápidos y frases vacías. Nos enseñaron a temerle, pero nunca nos enseñaron a comprenderla. La muerte es la única certeza absoluta que todos compartimos. No importa quién seas, no importa cuánto dinero tengas, no importa tu éxito, tu fama o tus logros. Todos caminamos hacia el mismo horizonte y, sin embargo, vivimos como si fuéramos eternos. Postergamos abrazos, postergamos sueños, postergamos perdones. Creemos que siempre habrá tiempo, pero el tiempo no firma contratos con nadie. El tiempo es finito cuando muchas veces empezamos a vivir creyendo que el tiempo es infinito. Ahora, para entender un poco mejor, ¿cuál es el verdadero miedo? ¿Qué es lo que en realidad nos da miedo? ¿La muerte? ¿El no haber logrado una vida plena? ¿Qué es lo que realmente tenemos miedo? La mayoría cree tener miedo a morir, pero si somos honestos, lo que realmente nos aterra es otra cosa. Nos asusta mirar atrás y descubrir que no dijimos lo que sentíamos, no amamos con valentía, no intentamos aquello que soñábamos. Vivimos para agradar, no para ser. El miedo no es dejar de existir. El miedo es descubrir que existimos sin haber vivido. Porque hay personas que respiran durante décadas, pero nunca estuvieron verdaderamente vivas. ¿Por qué? Porque nos engloba, nos abraza un pensamiento, el pensamiento de que la vida es automática. Muchos viven en piloto automático, se lavan, trabajan, cumplen obligaciones, sonríen por compromiso, duermen cansados, pero vacíos. Y un día algo rompe la rutina, una enfermedad, una pérdida, una despedida inesperada. Entonces aparece la pregunta inevitable: ¿esto era todo? Ese momento no es una crisis, es un despertar. La conciencia llega cuando comprendemos que el tiempo no es infinito. Y es ahí cuando podemos avanzar a un momento de lucidez en el cual pensamos que la muerte se convierte en una maestra. Puede sonar extraño, es verdad, pero la muerte no siempre es enemiga. A veces es la mejor maestra de la vida, porque cuando recuerdas que tu tiempo es limitado, todo cambia. Dejas de discutir por tonterías, dejas de vivir para impresionar, dejas de posponer lo importante. Empiezas a elegir mejor, a amar mejor, a vivir con intención. La muerte nos recuerda algo muy esencial: la vida
es un regalo temporal y precisamente por eso es sagrada. Y al entrar nosotros en esa lucidez, en ese aceptar sobre la vida y la muerte, muchas veces podemos vivir un arrepentimiento silencioso. Las personas al final de su vida rara vez se arrepienten de haber trabajado poco, se arrepienten de no haber amado suficiente, de no haber pedido perdón, de no haber abrazado más, de haber vivido según expectativas ajenas. El mayor dolor no suele ser morir, es darse cuenta, tarde, que la vida pedía autenticidad y respondimos con miedo. ¿Cuántas decisiones tomamos por temor? Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo al qué dirán. Y sin darnos cuenta, el miedo nos roba la vida mientras intentamos protegernos. Sentir miedo es humano, obviamente. ¿Quién de nosotros no ha sentido miedo? Y el miedo es parte de ese encuentro con la muerte que todos la vamos a tener en algún momento. Pero ahí viene algo interesante. La espiritualidad que puedas haber desarrollado y el fin de la vida. Cuando pensamos en la muerte, inevitablemente pensamos en Dios. Porque la muerte nos recuerda que no solo somos cuerpo. Algo dentro de nosotros sabe, intuye, espera que la existencia no termina aquí. La fe no elimina el miedo, pero lo transforma. Ya no vemos la muerte como un final absoluto, sino como un regreso, un encuentro, un paso hacia el misterio más grande de la vida. Tal vez morir no sea desaparecer, tal vez sea despertar a otra forma de vida. ¿Qué piensan ustedes? Pero ahora muchos se dirán, si todos tenemos ese encuentro inevitable con la muerte, si todos lo vamos a vivir y eso a mí me produce miedo, surge una pregunta innegable. ¿Cómo se vive sin miedo? No se trata de ignorar la muerte. Se trata de vivir de tal manera que cuando llegue no encuentre una vida pendiente. Vivir sin miedo significa decir te amo sin esperar al momento perfecto. Perdonar antes de que sea tarde. Atreverse a empezar incluso si tienes miedo. Ser fiel a tu esencia. No necesitamos vidas perfectas. Necesitamos vidas verdaderas. Porque al caminar de la vida y en este encuentro inevitable con la muerte, llegará un momento en el cual nosotros a lo mejor podamos pensar ¿cómo mejoro mi vida? ¿Cómo la hago más productiva? ¿Cómo realmente vivo? Y eso es simple. Eso es o empieza el día que dejamos de postergar. Imagina algo por un momento. Si supieras que te queda un año de vida, ¿qué cambiarías? Ahora una pregunta más incómoda. ¿Por qué no lo haces hoy? La muerte no siempre avisa, pero la vida siempre invita. Cada día es una oportunidad silenciosa para comenzar de nuevo. No necesitas otra vida. Necesitas despertar a esta vida, a la vida que te tocó, con sus aciertos, con sus errores, con sus dificultades, con sus alegrías, pero necesitas despertar a esta vida. Y yo considero que si todos despertáramos adecuadamente a sentirnos y vivir de verdad, el mundo sería mucho más equitativo y sería mucho más justo, mucho más seguro, es decir, habría un cambio brutal en todo lo que vemos hoy de la humanidad. Pero para ello, para que haya un cambio de la humanidad, tiene que haber primero un cambio personal. Y al saber que la muerte llegará en algún momento, y como bien lo dijimos hace un momento, la muerte nunca avisa, como puede llegar en muchos años o como puede estar en el siguiente segundo presente,
pues hay que hacer algo muy importante, que es el reconciliarse con la existencia. Aceptar la muerte es reconciliarse con la vida. Es entender que todo es pasajero y precisamente por eso es valioso. Los momentos simples se vuelven sagrados. Una conversación tranquila, una risa de tu hijo, un café en silencio, una oración sincera. La eternidad tal vez no esté después de la vida. Tal vez aparece cuando vivimos plenamente el presente, el hoy. ¿Cuánta verdad existe en todo lo que hemos reflexionado hasta el momento? Tal vez el verdadero objetivo no sea evitar la muerte, porque no podemos evitar la muerte, sino llegar a ella, pero sin arrepentirnos de nada. No con una lista de cosas pendientes, sino con el corazón en paz. Porque quien ha amado, quien ha perdonado, quien ha vivido con sentido, no teme partir. El miedo a la muerte disminuye cuando dejamos de tener miedo a la vida. Gracias por compartir este momento conmigo. Gracias por permitir que esta frecuencia llegue a tu interior. Esto fue Frecuencia Infinita, un espacio para recordar que estamos vivos y que cada instante es irrepetible. Si este episodio tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite recordar que aún está a tiempo de vivir. Nos encontramos en el próximo episodio, porque mientras haya conciencia, la frecuencia sigue viva. Hasta pronto.